Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y como ya sabréis todos, hace una semana aproximadamente se empezaba a conocer la noticia de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, algo que como ya sabréis todos se empezaba a conocer a través del medio digital People, en el que decían que fuentes cercanas a la pareja o ya expareja, porque está más que confirmado, pues habían dicho a este medio digital en concreto que estaban separados ya desde hace un tiempo. Ya sabemos a través de ellos mismos que esto es así. Primero fue al día siguiente de conocer esta noticia Rauw Alejandro el que efectivamente a través de sus redes sociales confirmaba esta noticia. Después de esto empezaron, como no, a salir muchas especulaciones. Le han dicho que le ha sido desleal a Rosalía. Primero decían que podía haber sido con Shakira, puesto que se les vio en un río en Puerto Rico. Entonces él salió a desmentir esto, que no había terceras personas por en medio, que simplemente había otro tipo de problemas y que por eso habían decidido romper la relación. Pero él dijo en uno de esos mensajes que puso en sus redes sociales que llevaban 2 meses separados. Después de esto salieron diferentes vídeos en el que esto era completamente falso. No sé en qué momento pues Rauw ha decidido poner esos 2 meses cuando todos sabemos que no es así. Porque como os digo, muchos internautas luego se pusieron a buscar vídeos en los que Rosalía le hacía una especie de imitación al que era su novio hace tan solo 1 mes y medio aproximadamente, y después era él el que le devolvía esa imitación y después era nuevamente ella en uno de esos conciertos de su última gira Motomami la que pues le decía que había visto su vídeo después de decirle un te amo. O sea que está claro que esos 2 meses pues no son del todo así. Después de eso, como os he dicho, pues seguían insinuando, saliendo rumores de terceras personas por parte de Rauw Alejandro. Primero, aparte de, ya os he dicho, Shakira, luego una modelo, que incluso también la modelo ha salido a hablar y a desmentir esto, y ahora se le está vinculando con Camila Cabello. También ha salido Rosalía a través de sus redes sociales diciendo que todo esto es falso, que son también, como bien dijo en su momento Rauw Alejandro, otro tipo de circunstancias, pero nada más, no han dicho nada más. Ya sabéis que ellos no solo tenían una relación de pareja, sino que estaban ya comprometidos para casarse. Y es más, hace tan solo 1 mes era Rosalía la que estuvo en el programa del Hormiguero, incluso dando algún detalle de los vestidos y que ya tenía alguno que otro mirado. Y claro, llama bastante la atención esta noticia tan repentina, que de hecho yo aún sigo asimilándola. A mí sabéis que Rosalía me gusta muchísimo. Incluso llevo el tono de beso en mi móvil, algo que no me voy a quitar porque me parece una canción fabulosa, sobre todo de amor. Pero os traigo esta noticia porque ha salido un amigo de Rauw Alejandro en el que nos dice cuáles serían los motivos de esa ruptura y que habría sido Rosalía la que habría decidido terminar la relación, pero no entre comillas porque ella quisiera, y ahora lo vais a entender. Os voy a leer a través de un medio digital en el que nos dice en la noticia de la ruptura de una de las parejas más famosas del mundo de la música, la de Rosalía y Rauw Alejandro, hizo saltar las alarmas hace unos días y el bombazo ha ocupado las portadas de los medios de todo el mundo. La verdad es que sí. Ha sido noticia épica. Ya sabéis que yo estaba de vacaciones y no os he podido hacer noticias sobre esto, pero bueno, sé que estáis informados de todo. Como bien os explican también en este medio, es un poquito lo que yo os he explicado, todo lo que ha ido sucediendo durante estos días, y concretamente ayer en este medio digital pues conseguían hablar con uno de esos amigos de Rauw en el que según él, pues tiene la versión real de por qué ha terminado la relación entre ellos. Os voy a decir las palabras textuales que supuestamente este amigo de Rauw Alejandro le dice a este medio digital, que es Socialité. Ya sabéis que lo voy a poner siempre entrecomillado porque son palabras textuales de esta persona.
Dice, Rauw Alejandro no tiene amantes. Es muy formal, es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella. Él, nunca. Esto es lo primero que dice, pero no se queda aquí. A mí ya el hecho de que estés intentando tirar caquita sobre la que ha sido prometida de uno de tus amigos, pues ya me parece bastante feo. Voy a decirlo así suavemente. Pero sigue diciendo que el equipo que lleva a Rosalía no veía bien la relación con Rauw. Sentían que la estaba bajando de nivel, que no estaba a su altura. Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian y Rauw sienten que no tiene ese nivel como ella. Era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo. O sea que no estamos hablando de la familia de Rosalía, que por cierto, en el momento que salió esa noticia a través de People, como os he dicho, la familia de Rosalía rápidamente ya dejó de seguir a Rauw en redes sociales, algo que a mí personalmente también me llamó mucho la atención, que de esto se ha hablado poco, pero yo sí que lo he visto por ahí. Y sigue añadiendo, como os he dicho, no es la familia, sino digamos esa gente que tiene alrededor, los que llevan el proyecto musical profesionalmente hablando, los que parece ser que no les gustaba que estuviera con Rauw Alejandro, aunque muchos han dicho que podría ser marketing. Yo creo que una relación de 3 años no es marketing. Pero bueno, como final, esta persona termina diciendo que Rosalía ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper la relación. Rauw está destrozado, es muy buen niño, ha estado estos días arropándose con su familia y no saliendo de fiesta para ligar, como se ha dicho. Entonces mi pregunta es, ¿Rosalía le ha hecho más caso a la gente que tiene alrededor que a su corazón? Porque yo creo personalmente que tanto uno como otro estaban muy enamorados y que digamos que te han comido la cabeza para que dejes a tu prometido porque supuestamente no te hacía bien en tu carrera musical. No sé, a mí sinceramente me cuesta un poco creer que esto pueda ser así, pero de hecho no conocemos, aparte de esto que os acabo de traer, cuáles serían esos verdaderos motivos de la ruptura. Por otro lado dicen a ver si Rosalía también se va a marcar un Shakira o un Karol G haciendo canciones y hablando sobre lo que le ha sucedido con el que ya no es su pareja, Rauw. Pero bueno, si esto sucede, que podría ser, pues como siempre hablaremos de ello. No sé vosotros qué pensáis, si tenéis otros posibles motivos, si creéis que realmente Rauw Alejandro le ha sido infiel, le ha sido desleal a Rosalía, si ha sido ella la que ha tomado la decisión, como dice este supuesto amigo de Rauw, por lo que le decían sus allegados en el ámbito profesional. Ya sabéis, me lo podéis dejar todo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un me gusta para que llegue más gente y nos vemos en el próximo.